un amigo muy querido, el doctor Hugo Vera, analista político, doctor en Derecho, periodista también en ejercicio, muy querido. Vamos a aprender muchas cosas con él y él lo conoce de manera muy cercana desde mucho antes que sea presidente a Javier Milei. Él nos va a contar muchas cosas, vamos a analizar un poco de la cumbre de poderes que se daba el día de ayer con el presidente Santiago Peña. Por eso yo te pido que me acompañes y que estés muy atento a este espacio con el doctor Hugo Vera. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias. Qué alegría tenerte aquí, doctor. Feliz martes. Al contrario, la felicidad es mía, muy agradecido por el espacio. Un saludo cordial a vos, a Salín, Claudia, Diego, Jotita. Un lujo estar acá con ustedes. Gracias. Doctor, tenemos muchas cosas para hablar. ¿Cómo no? Pero quiero hablar de lo que estábamos hablando último, entonces enganchamos, ¿verdad? Claro, empezamos por el final. Como... Empezamos por el final. Bueno, interesante. Javier Milei, pongo como máximo. Interesante ese debate, esa polémica que se generó, ¿verdad? Sí. Pero Javier Milei no es de derecha, él es un libertario. Los libertarios, resulta ser que el concepto de derecha-izquierda vino de la Revolución Francesa, de la Asamblea, ¿verdad? En donde los que estaban a favor de un Estado presente pero sin rey estaban a la izquierda. Y los que estaban a favor de un Estado más reducido pero manteniendo al rey al estilo inglés estaban a la derecha. Entonces por eso se le relaciona a la derecha con los que quieren menos Estados y a la izquierda los que quieren usar al Estado como, digamos, el que resuelve todos los problemas, ¿verdad? Entonces Milei no está en ninguno de esos lugares, él es libertario, él cree que la libertad en su máxima expresión es el principio rector. Entonces él sostiene de que podemos llamarle, depende de nuestros sesgos ideológicos, que es extremo o no. Lo que él promueve es una libertad pura o extrema, por decirlo así, ¿verdad? Absoluta. Ponele, ¿verdad? En términos de gobierno, claro, me refiero. no, en términos doctrinarios. Ahora, Ok. el hombre propone y Dios dispone, dice el refrán. O sea, vos podés tener las ideologías más extremas, pero siempre hay que entender que estamos en sociedad y no podés, vos podés tener una idea brillante, pero o sea, de repente que tenés y tener hermanos en tu familia misma, ¿verdad? No vas a poder llevar adelante todo lo que vos querés nomás, ¿verdad? Entonces tenemos que entender también eso y comprender un poco que los límites que tiene Milei también son ideológicos, lo que tiene gente de todo tipo dentro de su gobierno. Tenés todas las antípodas ideológicas dentro de un gobierno, dentro de un Estado, ¿verdad? Entonces no es fácil tampoco llevar adelante. Pero con relación a esta última polémica, que tiene que ver más con la libertad de expresión, aunque muchos no lo relacionen de ese lado. Y a mí me costó entender muchísimo el tema de la libertad de expresión, porque yo decía, bueno, la libertad de expresión es decir lo que vos querés y punto, ¿verdad? Y en realidad es bastante complicado. Yo recuerdo una película que fue la que me ayudó a abrir la mente. No me pida el nombre, no me acuerdo, pero sí la trama. Se basó en un homicidio que comete una persona X y después le pillan al asesino, hacen un allanamiento en su casa y encuentran un libro. Ese libro tenía todos los pasos para cometer un homicidio sin ser descubierto, ¿verdad? Okay. El último paso parece que le falló porque le descubrieron, ¿verdad? Pero el punto es de que le vieron al autor de ese libro y se dieron cuenta que el asesino hizo todo lo que decía el libro. Entonces, ¿quién ahí es más culpable? ¿El autor del libro o el de la acción, ¿verdad? Okay. Y de eso se trata la libertad de expresión, porque el tribunal falló de que vos podés decir lo que quieras, pero la acción final depende de cada individuo, ¿verdad? Entonces tiene que ver un poco con lo que hizo ahora Milei, ¿verdad? Él te puede decir, mira, yo puedo decir que mañana me voy a pintar el pelo en verde, pero si para vos eso está bien, hacerlo, ¿verdad? Es tu decisión, ¿verdad? Por eso es que él incluso hace ahora desafiando nuevamente, porque creo, no digo que esa es la razón, pero yo deduzco que debe ser esa, por eso dice, lo vuelve a hacer. O sea que, mira, esto es lo que yo creo, pero también está la otra parte de la moneda. Así, bueno, él es un presidente, lo que él dice sí o sí muchos van a tomar como un dogma, claro. Tiene seguidores, bueno, y ahí está el tema de que él no cree en esas cuestiones de los dogmas, él cree en la libertad individual y probablemente lo está haciendo para desafiar el sistema, ¿verdad? Entonces,
es lo que yo opino, ahora no digo que sea Claro. la verdad, pero conociéndolo, presumo que va por ahí la mano, ¿verdad? Claramente, vale mucho eso, doctor. ¿Tuviste la oportunidad de estar más de una ocasión con él? Sí, yo lo conozco hace rato, de hecho que lo habíamos invitado de la fundación, vino a dar algunas charlas. ¿Cuánto hace que ya está con la 2000. fundación, doctor? Y yo estoy con estas ideas del 2003. A él lo trajimos por primera vez en el 2011. Después, bueno, cuando eso ni eran conocidas Claro. estas ideas, ¿verdad? Hoy día sí, por supuesto, gracias a mi ley precisamente que destruyó todos los muros que te puedas imaginar que Ajá. para nosotros existían en esa época. Por ejemplo, llegar a los jóvenes, a los muy, muy jóvenes, que para nosotros siempre fue una odisea total, ¿verdad? Hoy es más conocida, se le conoce más a los autores. Antes nosotros hablábamos de un Hayek o un von Mises y decían, como justamente dice Milley, ¿verdad? Creían que era el número 9 de la selección de Holanda, más o menos. No, y bueno, entonces fue todo un desafío, pero gracias a su... Lo que pasa es que él tiene una manera de comunicar muy disruptiva, ¿verdad? Sí. Como comenzando por su pinta, ¿verdad? Su pelo, su lenguaje. Quizás ese lenguaje no hubiera funcionado para otro país, como Paraguay, por ejemplo, pero en Argentina claramente funcionó. Pegó. Claro, lo mismo Donald Trump, ¿verdad? Vos ves Donald Trump, no creo que ese estilo de comunicación funcione en otros países, es para Estados Unidos. Hay que entender eso. Claramente, doctor, hablando un poquito de la libertad, hablando un poquito del Estado, hablemos un poco de lo que sucedía en días pasados con todo esto tan polémico de los chats, de la falta de seguridad jurídica, por lo menos que estos síntomas generan, ¿verdad? Porque uno siempre dice que la crisis tiene que ver con esa especulación, con esa sensación, ¿verdad? Esto ya existía, pero ahora se destapa y parece que la seguridad jurídica pende de un hilo, ¿verdad? Sí, resulta ser que mucha gente confunde la seguridad jurídica con la sistematización de todo el país, ¿verdad? O sea, las normas, cuanto más normas tenés, es más seguro el país, no es así, ¿verdad? La seguridad jurídica tiene que ver las reglas una parte y también la cultura otra parte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que tengas reglas de primer mundo y la gente culturalmente está muy acostumbrada a la corrupción, por ejemplo? Entonces, es una moneda con dos caras, ¿verdad? Entonces, acá lo que ocurrió es de que se ha violado el principio sagrado que se tiene en materia penal, en derecho penal, que es el debido proceso. Eso está en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que yo siempre les recomiendo a todos los ciudadanos, independientemente que sean o no abogados, que lo sepan de memoria, ¿verdad? Porque ahí están todos tus derechos consagrados. Y una de ellas dice que nadie te puede imponer pruebas en violación al debido proceso, así vos seas culpable, seas el criminal más sanguinario, no se te puede imponer pruebas en violación a un proceso. Entonces, lo que pasó ahora es que este juez que todo el mundo está hablando de Omar Legal, él violó el debido proceso y muchos incluso lo alaban diciendo que el mal mayor era destapar la olla y él sacrificó una prueba, un proceso sacrificó para que se devele los chats. Son una barbaridad, ¿verdad? De sostener eso luego ya es Doctor, criminal. lo que pasa que eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en realidad ahora a lo mejor sirvió para exponer algo, pero a futuro puede dañar a alguna persona inocente quizás, romper la cadena de la evidencia, ¿verdad? Por eso me imagino que existe el derecho procesal para poder salvaguardar también los derechos de todos en general, no de una persona en particular. Pero En y el un ojo. fiscal, ¿verdad? Cuando ve, o sea, no, la verdad es que en realidad él es juez de garantías, ¿verdad? Pero mucho lo que dicen es que él está como en un modo fiscal. Ve algo y como que ya... Inquisitivo. Claro, entonces eso es un poquitito lo que le jugó en contra, ¿verdad? No sé, si uno ve algo, no tiene que denunciarlo. El camino habría sido esperar y ahí recién hacer una denuncia. ¿Cómo hubiera es que, sido a lo ver, correcto? Sí, podemos, pensando bien, podemos darle el beneficio de la duda de que le traicionó su cheat inquisitivo de fiscal, ¿verdad? Quería denunciar todo. Yo más bien creo otra cosa, ¿verdad? Pero Claro, bueno, pero cada igual uno nos sirve tiene- para la cuestión de la Sí, evidencia y lo que se pero tiene que hacer, en el ¿verdad? ojo le diste en el sentido de que nosotros tenemos un modelo republicano, eso es lo que tenemos que entender. El modelo republicano se basa en el gobierno de las normas, no de los hombres. Entonces, si vos tenés las normas, vos no podés hacer lo que querés.
Entonces, vamos a un sistema platónico en donde los intelectuales gobernaban y los intelectuales decían qué se come y qué no se come de acuerdo a sus antojos. Y así no funciona un sistema republicano. Un sistema republicano funciona en base a las normas estrictamente elaboradas previamente a una conducta. Entonces, si ya están las normas, si ya está un proceso, entonces un juez no puede agarrar y hacer lo que se le canta la gana, ¿verdad? Es un irresponsable. Menos un juez. Menos Exacto, un juez de garantía, o sea, con el agravante que los jueces de garantía están para cuidar un proceso, para cuidar la prueba, para cuidar que el proceso no salga del carril. Y es quien hace, es el que saca del carril todo esto. Para mí es algo para escribir un libro, sinceramente. Es una barbaridad lo que hizo este juez. Diego Martínez. Doctor, el Zócalo decía, ¿cómo capitaliza todo esto de lo que estamos hablando, pero principalmente lo de los chats de Lalo Gómez, la oposición, ya sea dentro del Partido Colorado o fuera de la ANR? Y te cito porque este fundamento a la pregunta, doctor. Yo no veo manifestación, o si la hay, es muy pequeña, para que llegue al nivel de estallido social de la gente, molesta tomando la plaza frente al Panteón de los Héroes, el Congreso Nacional y otros puntos importantes. Yo no veo una movilización de la gente y te pregunto, ya sea como una cuestión genuina de los manifestantes o de los eventuales líderes de la oposición, todo este hecho, ¿cómo lo capitaliza la oposición dentro de la ANR e incluso fuera de ella? Mira, la pregunta misma, ¿verdad? Tiene que ver justamente con lo peligroso que se puede volver esto, ¿verdad? Yo recuerdo un profesor de Derecho Procesal Penal justamente nos hablaba siempre de un señor de apellido Carrara, un doctrinario del derecho penal. Decía, cuando la política entra por la puerta, la justicia salta por la ventana. Nosotros estamos politizando una cuestión jurídica. Eso es tremendamente peligroso porque es así como decís, Diego. O sea, la oposición de esto puede usar como un garrote, puede servir para un estallido social, pero ¿quién te garantiza? Por eso en un proceso se establecen las normas de la pericia, por ejemplo, para que todas las partes estén involucradas y que no se filtre, por ejemplo, lo que le pasó a Oviedo Mato, que no, el ex senador Oviedo Mato, no es santo de mi devoción, puede gustarte o no, ¿verdad? Pero hablamos estrictamente del proceso. A él lo llevan a un juicio político porque se filtró un audio después de que se le echó 2 años después, la pericia determinó de que ese audio fue retocado, ¿verdad? Y eso es lo que no puede pasar en un proceso penal, porque de buenas a primeras, a prima facie, como dice el abogado, algo te puede impresionar, puede parecer incluso muy real todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es una prueba armada? ¿Qué pasa si...? Y eso es lo que no entiende cuando eso se masifica a la gente, ¿verdad? La gente no va a entender de que fue armado, no fue armado. La gente ya va a usar eso como una excusa para derrocar un gobierno, por ejemplo. Eso es tremendo, por eso no se puede se tiene que disociar, mejor dicho, la política de la justicia. Antes, cuando estaba politizado, por ejemplo, la condena a Jesucristo, era un modelo político en donde sencillamente él se las usaba al pueblo y el pueblo, condénelo, crucifíquelo, y no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces es muy peligroso eso, digo, ni siquiera plantear la situación que se use algo jurídico para que la gente salga a las calles porque no sabe lo que pasa en un proceso judicial. Doctor, entonces tampoco la misma oposición. A ver, Partido Liberal, por ahí, Encuentro Nacional. ¿Por qué te insisto, doctor? Porque no estoy viendo ninguna figura importante de la oposición cuyo nombre o rostro aparezcan en las redes sociales o los medios de comunicación como la bandera para luchar contra este momento de los chats y que la gente se vuelque en redes sociales y se vuelva viral la situación y vayan a la plaza. Siento como un vacío en ese aspecto, en la calle y en las redes, sobre lo que impactó más que por las tapas de los diarios que tienen también sus intereses políticos y económicos. Pero fuera de los medios, no noto, doctor, una presencia ferviente de la gente. Y bueno, sí, podemos hacer alguna crítica, yo creo que es a la debilidad institucional, ¿verdad? Cómo se maneja el Poder Judicial, cómo siguen los magistrados sometidos al poder político. Esas críticas yo creo que sí son muy convenientes hacerlas, ¿verdad? Porque son cuestiones institucionales, ¿verdad? Pero yo sigo sosteniendo que es peligroso tomar las cuestiones... El problema es que le afecta a políticos nomás, por eso no. Imagínate que era, no sé, un herrero o un empresario cualquiera
que fue afectado por estos chats. No sé, un problema pasional, ponele, que es unos chats que devela que le fue infiel y se arma un escándalo y eso había sido que era todo falso y no pasa nada, ¿verdad? O sea, sigue el proceso, la vida sigue igual, pero acá estamos hablando de temas políticos que pueden derivar en una explosión social. Ahí es donde yo digo que es peligroso, porque si son falsos, como ya estoy viendo que muchos ya sí son falsos, se nota, no solamente falsos, sino que se utiliza la famosa, en comunicación se usa mucho una estrategia que se llama falacia de selección de pruebas. O sea, vos agarrás, pedazás todos los chats y haces un contexto, haces una conversación. No son falsos los chats, pero están todos recortados y te arma un relato. Entonces, eso fue una bomba de tiempo. Imagínate no sé, que estás negociando un cargo, eso es lo más sano que vas a encontrar, ¿verdad? Cualquier cosa te pueden armar con un chat. Ya nadie te dice, nadie te asegura que esos chats son legítimos. Y si vas a creer lo que dice la prensa tiene sus intereses y a veces lo mortal, ¿verdad? O sea, que te vas a sacar todo lo que quieres nomás, te vas a volver loco, ¿verdad? Es delicado, es un tema muy delicado, pero sí comparto de que la ciudadanía, lo que se pueda, ¿verdad?, tiene que criticar el sistema judicial que tenemos, que yo creo que tiene que haber una reforma. Ahora, el momento, si es ahora o no, es otra discusión, pero tiene que haber una reforma. El jurado de enjuiciamiento no está desnaturalizado. El jurado, por definición, es ad hoc o ad hoc. ¿Qué quiere decir eso? Se forma para cada caso, así como en las películas, ¿verdad? Se le va a juzgar a Juan Pérez y se forma un jurado. Eso quiere decir ad hoc, para cada caso, ¿verdad? Y tiene que ser lego. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser juzgado por sus pares. Acá no, los magistrados no son juzgados por sus pares, son juzgados por políticos que están procesados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tendrían que ser juzgados. ¿Quiénes podrían ser sus pares? Y los abogados pasilleros. O sea, cuando se le va a juzgar al juez Juan Pérez, entonces se le llama a todos los abogados matriculados y se elige al azar. Ahí le van a empezar a respetar los abogados también, como dice el Código Civil, que tienen que ser tratados como magistrados, ¿verdad? Pero son reformas que se tienen que conversar por lo menos. Doctor, ¿y en otros países cómo funciona este tipo de órganos? Porque me imagino que también tienen su órgano contralor. La Corte como... Suprema. Es la Corte, La Corte Suprema es la que hace, bueno, depende que también hace de dónde, jurado de ¿verdad? enjuiciamiento, o sea, es una sola figura en otros países. No es un jurado, o sea, es como un tribunal. Por eso es la diferencia entre jurado y tribunal. Ok. Un tribunal está compuesto, es colegiado, ¿verdad? Integrado también por personas que son profesionales, no legos, no son los pares. Un tribunal es un tribunal especializado. Por ejemplo, los jueces tienen que ser abogados, Claro. entender de derecho. Un jurado te juzga a tus pares. El pueblo te juzga. El pueblo viene y dice Claro. culpable o inocente nomás. No es que entiende de derecho. Ahí hay un Entiendo. principio que dice, dame el hecho y yo te doy el derecho. Ese es el principio del jurado, ¿verdad? Entonces, el juez lo que da es el derecho nomás. El jurado lo que dice, el hecho es culpable o inocente. Claro, el Entonces, caso de Donald Trump, por ejemplo, fue así. sí, ¿verdad? en Estados Unidos se usa todo Había ese sistema. 12 en el tribunal. A ver, hablando un poquito ahora del cabildeo. Estamos hablando mucho de este tema, ¿verdad? El cabildeo es parte de nuestra cultura. Y Sí. no solamente en la política, ¿verdad? En el pueblo, en la ciudad. Tengo un amigo, un contacto. Nos manejamos así, nuestra herencia española, italiana. No es solamente el Paraguay. Y eso pareciera que a ciertos sectores de la sociedad repudia esa costumbre que tenemos, que a veces es tan bonita si se usa bien. Entonces, hablando del cabildeo, doctor, ¿cómo podemos separar entre el cabildeo y el tráfico de influencias? ¿Cuál es la línea que la divide? Y mira, es la misma cosa. Lo que pasa es que la norma determina qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? No de repente la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, originariamente, no como ahora se establece, crimen era cuando vos hacías, legítimamente cometías algo malo a tu prójimo, ¿verdad? Después vino el concepto de delito. Delito es la definición de la ley. Por ejemplo, la prostitución. La prostitución están de acuerdo ambas partes, nadie se daña ahí, pero el Estado dice que eso está mal. Entonces, es lo que ocurre cuando el Estado define las conductas, ¿verdad? Por ejemplo, el contrabando. El contrabando, que es para el derecho para el comercio internacional, el comercio entre personas que están en diferentes países, ¿verdad? Pero el Estado dice, yo también quiero un pedazo. Entonces, si vos no me avisas, eso es delito, ¿verdad? Entonces, el Estado te define. Ahora, en este caso, el cabildeo, como le decís, acá está
ni siquiera está mal, o sea, ni siquiera el Estado te dice que está mal. Hay algunas normas que le califican como tráfico de influencia, ¿verdad? En Estados Unidos eso se llama cabildeo, ¿verdad? Por la ley. Entonces, nuestra ley tenemos que cambiar, pero hay un problema también con eso. La ley es fruto de la costumbre. Si en nuestra costumbre hacer cabildeo está mal, no vas a solucionar con la ley. Necesitas un trabajo cultural muy amplio para sacarle de la mente a las personas de que si fulano se fue a hacer lobby en el Senado para conseguir un cargo, para conseguir, como el caso que le destrozaron a este diputado que no recuerdo que Penner, que él estuvo haciendo cabildeo para conseguir agua para el Chaco. O sea, estamos hablando de agua para gente que no tenía agua. Le destrozaron. Y para mí eso está genial que haga ese cabildeo, ¿verdad? Pero para allá, tráfico de influencia, que esto. Entonces, depende del punto de vista. Entonces, se relativiza todo y las normas no son claras, ¿verdad? Para mí tendría que ser un poco más específica cuando habla de tráfico de influencia porque está muy así, muy difuso eso. Lastimosamente tenemos que cerrar, doctor, porque tenemos que hablar de un tema específico, pero me gusta hablar contigo porque sos la primera persona con la que hablo de este tema. Hablé con políticos, abogados en esta misma silla y nadie metió en la ecuación la variable cultural. Sí. Te hablan como si fuéramos unos robots muchas veces. No funciona así. Y no funciona así, ¿verdad? A ver, doctor, hablemos un poco de la Academia Republicana. ¿Qué se viene? Contame, por favor. La Academia Republicana es un proyecto muy ambicioso que tiene que ver con enseñar un poco sobre las ciencias políticas, ¿verdad? Que no es lo mismo que hacer política en forma empírica, ¿verdad? Es un proyecto que lo llevamos con la Universidad Autónoma del Sur, con la UNASUR, ¿verdad? Es un diplomado que es gratuito, todo el mundo lo puede hacer. Ah, es gratuito. Es gratuito, no importa si sos colorado, liberal, si no tenés partido, no importa. Todos lo pueden hacer. Okay. Eso va a comenzar a finales de marzo. Estamos programando y bueno, eso queremos que sea también una tradición. El año pasado fue brutal el resultado, 7,000 inscriptos. Wow. Tuvimos Mucho, ¿eh? Muchísimo, y es bimodal, eso es lo bueno, o sea que lo pueden hacer, de hecho que lo tuvimos alumnos en Rusia, en Corea del Sur, en Alemania, tuvimos alumnos paraguayos que están por el mundo, ¿verdad? Qué bueno. Que fue una experiencia increíble, fue una innovación y por supuesto la vara quedó muy alta el año pasado y este año queremos por lo menos alcanzar o superar, obviamente queremos superar, pero está muy alta la vara, fue espectacular el año pasado. Sí. Me encanta que se use esta plataforma del partido tan glorioso como el Partido Colorado. Hablamos un poquito de este curso de contrataciones. ¿En qué consiste? ¿Contrataciones públicas? Contrataciones públicas. Nosotros en la consultora HH tenemos una filosofía de que también podemos aportar a la ciudadanía en materia de capacitación, ¿verdad? Porque no solamente las ONG, las universidades, sino que también una consultora que está comprometida con la educación, tenemos ese concepto de que creemos que hay falencias en materia de contrataciones públicas, falencia no en el sistema necesario, sino que falencia cultural, ya que está hablando del tema, de que muchas personas no saben lo que pueden contratar con el Estado y muchos dicen, no, eso es para gente que tiene mucho poder y no es así. Hay una, una gran cantidad de contratos que quedan desiertos porque nadie se acerca. Y eso es porque no hay información, porque la gente cree que solamente una persona especializada lo puede hacer. Este curso está dirigido no solamente a los profesionales, sino que también a empresarios, a personas que quieren conocer más sobre cómo contratar con el Estado. Bueno, entonces es un curso que lo pueden hacer las personas que están en el día a día trabajando en lo que es el comercio, cómo pueden convertirse en proveedor el Estado, cómo pueden aprovechar lo que el Estado le está dando, porque el Estado es el contratante número 1 de este país. Entonces es un universo y una oportunidad demasiado grande para que lo puedan aprovechar y se puedan acercar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos ver, doctor? ¿En las páginas? Las páginas de HH en Instagram pueden seguir HH Training, es la división de capacitaciones de la consultora. Entonces ahí lo pueden ver y acceder. Esto no se requiere en absoluto ningún título ni nada parecido. Por ejemplo, hay empresarios que son muy exitosos pero que no tienen esa parte o no se formaron en forma académica. No hay ninguna restricción al respecto. Pueden acercarse y les esperamos.
Doctor Loera, un privilegio tenerte acá, gracias. Al contrario, el privilegio de estar acá creo que es mío. Yo me siento muy honrado cada vez que me invitan acá y gracias realmente. Y ojalá que no sea la última vez. No va a ser así. Claro que sí, estuvo con nosotros el analista político, el querido doctor Hugo Vera.